¿vive en ti la nueva vida? No estoy preguntando si has llevado una vida moral o una vida exitosa. No estoy preguntando tampoco si te sientes parte de la iglesia y de sus actividades y programas. Estoy preguntando, ¿la vida de Jesucristo vive dentro de ti? ¿Puedes decir, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí? Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, esas son preguntas bastante profundas y pensaría que pueda haber alguien que nos escuche hoy que diga, puedo responder con claridad a las primeras preguntas, pero no estoy muy seguro de cómo respondería esa última. ¿Vive Jesús en mí? Esa es una pregunta realmente importante. ¿Cómo puedo discernirlo? ¿Cómo puedo saberlo? La persona que básicamente vive una vida religiosa, una vida moral y que sigue ese camino, termina pensando y hablando principalmente sobre lo que está haciendo para Jesús. Si esa es tu manera principal de pensar sobre tu vida y tus actividades, probablemente eso indique que estás en ese camino. Pero si Cristo vive dentro de ti, entonces la línea de pensamiento, la forma en que hablas, no será tanto acerca de lo que tú haces para Jesús, sino acerca de lo que Jesucristo ha hecho por ti. Y eso es lo que Pablo quiere decir al final de Gálatas 6:14. Él dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en todo lo que Él podría haberse gloriado. Mira lo que he hecho, mira lo que he soportado, mira lo que he sacrificado por causa de Cristo. Pero Él dice, no, ni siquiera estoy cerca de eso. ¿Por qué? Porque Cristo vive en Pablo. Y por lo tanto su jactancia es en Cristo. Así que esa es la trayectoria, esa es la manera en la que trato de discernir y de ayudar a una persona a ver cuál es su verdadero estado espiritual. Esa es una excelente respuesta. Y hoy vamos a entrar en Gálatas capítulo 6 para profundizar un poco más en esto. Si puedes, abre tu Biblia y acompáñanos en este pasaje, a la vez que continuamos con el programa titulado El Evangelio glorifica a Dios. Con nosotros, el pastor Colin. Quiero que veamos que a lo largo de la historia de la iglesia siempre han existido, existen hoy y supongo que siempre existirán tres versiones del cristianismo. Una que se centra en el hombre, es decir, en lo que tú puedes hacer por ti mismo. Otra que se centra en la iglesia, en lo que podemos hacer los unos por los otros. Y otra que se centra en Jesucristo, es decir, en lo que Dios hace por nosotros a través del Evangelio. Primero tenemos el Evangelio centrado en el hombre, en uno mismo. Y el Evangelio centrado en uno mismo tiene un mensaje muy simple. Se trata de lo que tú puedes hacer por ti mismo, es decir, que tú puedes lograr tu propia salvación. Por supuesto, esto requiere disciplina, responsabilidad y esfuerzo. Toda la corriente de la superación personal va por ese camino. Lo que tienes que hacer es cambiar tus patrones de conducta. Y cuando lo haces, puedes llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas y todo lo que quieres ser. Eso siempre suena muy atractivo. Si haces la pregunta, ¿quién recibe la gloria? La respuesta es obvia. El hombre la recibe. Tú la vas a recibir. Ahora, hay otra versión igualmente sutil y es el Evangelio centrado en la iglesia. Aquí enfoquémonos más de cerca en el pasaje que leímos en Gálatas 6, porque ese es el tema central. Si tienes la nueva versión internacional, notarás que la última sección de Gálatas está titulada No a la circuncisión, sino una nueva creación. El versículo 12 dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. El versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué regla? La que se acaba de mencionar, que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Y versículo 17,
De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo está diciendo, oigan, yo sí tengo algunas cicatrices que valen mucho. Son las heridas y marcas que he recibido por la persecución que he sufrido por causa de Jesús, quien fue crucificado por mí. Entonces queda muy claro cuál es el tema de estos versículos finales en Gálatas. La pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Recuerda lo que sucedió en Galacia. Pablo predicó el Evangelio y las personas creyeron en Jesús. Después de que se fue, llegaron unos misioneros muy celosos de Jerusalén con su propio programa. Su mensaje afirmaba algo como esto: miren, es estupendo que sus pecados hayan sido perdonados por la gracia de Dios, pero lo que realmente necesitan hacer ahora es aprender a vivir la vida cristiana. Nosotros les mostraremos cómo. Les guiaremos paso a paso en todo lo que necesitan para vivir una vida cristiana auténtica en el mundo de hoy. Les enseñaremos a desarrollar disciplinas espirituales, a crecer espiritualmente mediante festividades. Incluso les diremos qué dietas llevar para una vida saludable. Les daremos todo lo que necesitan para vivir una vida cristiana auténtica. Y todo esto bíblico, porque lo encuentran en el Antiguo Testamento. Y la forma en que se iniciará todo lo que ahora les ofrecemos en este programa es a través de la circuncisión. Eso es básicamente lo que les estaban diciendo. Y si lo expresas así, puedes ver por qué algunas personas en Galacia fueron atraídas por este mensaje. No suena tan mal cuando se plantea de esa forma, pero ¿ves lo que ocurrió? El enfoque central se desvía con la llegada de estos maestros de Jerusalén. Ya no es Cristo por mí en la cruz y Cristo en mí por el Espíritu. Ahora el enfoque está en lo que estas personas pueden hacer por mí al darme las herramientas espirituales que necesito para vivir una vida cristiana. Ya no es Cristo por mí y Cristo en mí, sino que son estas personas las que tienen la respuesta y yo necesito lo que ahora me ofrecen. Este sutil desplazamiento de la iglesia que reemplaza al Salvador se puede rastrear a lo largo de la historia. Es una iglesia que, por así decirlo, empuja al Señor Jesucristo fuera del centro, atrayendo el enfoque y la atención hacia lo que nosotros podemos hacer por la gente. Nosotros tenemos las herramientas, se las mostraremos, se las daremos si se unen a nosotros. Las herramientas varían. Puede ser la circuncisión y la separación, puede ser confesión, penitencia, absolución. Pueden ser grupos de rendición de cuentas o programas ministeriales. Pero a fin de cuentas, lo que le llega a la gente no es tanto Cristo por mí y Cristo en mí, sino lo que ciertas personas pueden hacer por mí si me uno a su programa. Ese era el problema en Galacia. Y cuando se trata de lo que la iglesia ofrece, adivina quién recibe la gloria. Nosotros, la iglesia, la congregación. Me ha resultado muy útil aplicar Gálatas 6:15 a cualquier programa o actividad de la iglesia local. Y creo que si tú haces lo mismo, constantemente te llevará de vuelta a lo que realmente importa y te ayudará a no quedarte estancado en el tema equivocado. Puedes tomar cualquier programa, cualquier actividad que quieras y lo puedes conectar a Gálatas 6:15 y eso te ubicará correctamente en donde debe estar el centro de gravedad de la iglesia. Y hay una libertad maravillosa en esto. Mire ese versículo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo estaba totalmente dispuesto a circuncidar a Timoteo si eso iba a ser útil para el ministerio entre los judíos, pero se opuso con firmeza a imponer la circuncisión a Tito o a cualquier otro si se presentaba como una regla obligatoria y mandatoria para todos estos nuevos creyentes en Galacia o en cualquier otro lugar. Él no estaba tomando una posición extremista en cuanto a este tema. Él estaba diciendo, mira, si te obsesiona ese asunto, simplemente estás obsesionado con el asunto equivocado. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Lo que importa,
ya sea el ministerio de la iglesia en Jerusalén o en Antioquía o aquí en Galacia, lo que importa es si hay vida nueva. ¿Hay una nueva creación? Esto siempre nos libera de la esclavitud de los programas. Puedes tomar ejemplos al azar. Déjame usar ejemplos que han sido tema de conversación entre varios amigos líderes en mi iglesia. Ni estar en un grupo pequeño ni no estar en un grupo pequeño significa nada. Lo que cuenta es una nueva creación, que haya vida nueva en ti. No te estoy preguntando en qué programa estás, te estoy preguntando si hay vida nueva en ti. Eso es lo que importa. ¿Está la vida nueva manifestándose en nosotros y entre nosotros? Ni tener un servicio tradicional ni uno contemporáneo significa nada. Lo que cuenta es una nueva creación. Ni reunirnos en un solo lugar, ni en 5 lugares diferentes, ni en la cantidad de lugares que sea. Nada de eso significa nada. No cuenta para nada. Lo que cuenta es si somos una nueva creación. ¿Está esa vida nueva que fluye de Cristo crucificado por medio del Espíritu llegando a los creyentes y a quienes aún no lo son para que se conviertan en cristianos? ¿Está esa nueva creación que se evidencia entre nosotros? Eso es todo lo que importa. Gálatas 6:15 nos liberará de quedar atrapados en asuntos equivocados. Nos traerá de vuelta al verdadero centro de gravedad de la vida de la iglesia, que es y debe ser siempre el Evangelio. Lo único que importa es la nueva creación, la vida nueva en Cristo por medio del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Gálatas. ¿Te das cuenta de lo sutil que es esto? Ya sea por medio del Evangelio centrado en uno mismo, donde el individuo busca reemplazar a Cristo y atraer la gloria hacia sí mismo, o por medio de la iglesia, que colectivamente busca quitarle el lugar central a Jesucristo para que la gloria venga a nosotros y a nuestros programas. Siempre existe esa tentación, ya sea individual o colectiva, de desplazar a Jesucristo y así desenfocarnos del Evangelio. Y tenemos que volver a la pregunta: ¿tienes vida nueva en ti? No estoy preguntando si has llevado una vida ejemplar y exitosa. No estoy preguntando si te sientes parte de la iglesia o de sus programas. Te estoy preguntando si la vida de Jesucristo está en ti. Puedes decir: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando las personas llegan a esa realidad, Dios recibe la gloria. La iglesia no puede darte vida espiritual. Tu búsqueda individual por sí misma nunca te conducirá a la vida espiritual. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida en sí mismo y Él vino para que tú tengas esa vida y Él se ofrece a ti hoy. Y todas las bendiciones de Dios se encuentran en Él. A los que lo reciben, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje final de esta serie titulada Entendiendo el Evangelio. El mensaje de hoy trata sobre cómo el Evangelio glorifica a Dios, tomando como base Gálatas capítulo 6. En un momento volveremos a este mensaje, pero mientras escuchas Abre la Biblia, esperamos que estés creciendo y siendo bendecido con lo que escuchas. Y si es así, quiero pedirte que por favor consideres hacer una donación en nuestra página web. Nuestro ministerio depende de la generosidad de nuestros colaboradores y una ofrenda a Abre la Biblia nos ayudará a llevar más recursos bíblicos de manera que puedan transformar vidas a más personas en todo el mundo de habla hispana. Puedes obtener más información o enviar tu ayuda económica visitando abrelabiblia.org/donar. Muy bien, ahora regresemos al mensaje. Una vez más, con nosotros el pastor Colin. Entonces, tenemos las versiones del Evangelio centrado en uno mismo, el Evangelio centrado en la iglesia y, por último, el lugar al que queremos llegar, el Evangelio centrado en Cristo, el único y verdadero Evangelio, que jamás me gloríe, jamás, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate en el contraste con el versículo 13, justo antes,
donde Pablo dice que lo que ellos quieren, es decir, el grupo de la circuncisión, es que ustedes se circunciden para poder jactarse de su carne, pero que jamás me gloríe excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les interesa cuántas personas siguen su programa. Mi interés está en la cruz de Jesús. Después de haber recorrido toda la carta, me encontré regresando al principio. Es curioso como cuando estudiamos una carta del Nuevo Testamento y llegamos al final, sientes que necesitas volver al comienzo para ver si ahora realmente la entendiste. Me impactó cuando leí de nuevo Gálatas 1, versículos 3 y 4. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese es el Evangelio, está ahí desde el principio. Es lo que Cristo hizo por mí en la cruz, es lo que hizo por ti en la cruz. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo que Cristo hace por mí y por ti ahora, por medio del Espíritu. Nos rescata de este mundo malo. Ese es el Evangelio. Y ahora fíjate quién recibe la gloria. Versículo 5. Conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si el cristianismo se trata de lo que tú haces por Dios, tú recibes la gloria. Si se trata de lo que hacemos unos por los otros, nosotros recibimos la gloria. Pero si se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, entonces Dios recibe toda la gloria. Y en aquella noche, cuando Jesús nació, los ángeles cantaron: Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque Dios hizo por nosotros lo que jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos y lo que ninguno de nosotros puede hacer el uno por el otro. Él envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Y este Cristo llevó la maldición en su cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Él recibe con gracia a todos los que vienen a Él, los perdona, los hace hijos de Dios, herederos de Dios, les da su espíritu y hace su morada en ellos, enfrentando cada circunstancia de sus vidas con ellos. Que jamás me gloríe, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el centro de tu interés y afecto? ¿En ti mismo y en tu experiencia? ¿En la iglesia y en su ministerio? ¿O en Cristo y su Evangelio? Estoy convencido hasta lo más profundo de mi ser de que lo que más necesitamos con urgencia en nuestro tiempo son cristianos centrados en el Evangelio y en iglesias centradas en el Evangelio. No queremos ser cristianos centrados en nosotros mismos, tampoco centrados en la iglesia, sino centrados en el Evangelio. La meta no es ser personas obsesionadas con lo que pueden hacer por sí mismas, ni con lo que pueden hacer por los demás, sino con lo que Dios puede hacer por nosotros, con nosotros y a través de nosotros para su propia gloria, por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra nueva vida. Hace algunos años, cuando pastoreaba una iglesia en Londres, asistí a una conferencia convocada por las autoridades locales civiles que reunía representantes de distintas profesiones del área social. Llegaron en parejas, fue casi cómico en realidad. Eran 2 médicos, 2 trabajadores sociales, 2 maestros, 2 consejeros, 2 profesionales de la salud y, por supuesto, para completar el grupo, 2 pastores. Yo era uno de ellos. No conocía bien al otro pastor, pero pronto me di cuenta de que se sentía muy cómodo en ese ambiente. Con esto quiero decir que tenía una opinión sobre todo y no tenía problema en compartirla, si entiendes a lo que me refiero. Hablaba elocuentemente sobre política, psicología, teorías educativas. Tenía ideas para cambiar las escuelas, mejorar las familias, cambiarlo todo. Y ya sabes cómo es cuando hay alguien en un grupo que habla más que los demás, pero es la única persona que no se da cuenta. Cuanto más habla, honestamente, más cansado resultaba.
Como yo era el otro pastor, la verdad que me estaba empezando a sentir algo avergonzado, hasta que finalmente uno de los trabajadores sociales perdió la paciencia. A media tarde, cuando ya todos estábamos un poco adormilados, el trabajador social nos despertó con una pregunta muy directa. Le dijo al otro pastor: «Usted ha hecho muchas contribuciones a esta conversación en el día de hoy. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuál es exactamente su especialidad profesional?» Se sintió cierta tensión en la sala. Él respondió: «Bueno, en realidad hago un poco de todo, un poco de lo que todos ustedes hacen. Realmente hago todo lo que puedo para ayudar a las personas». Y el trabajador social que le hizo la pregunta le dijo: «Entonces, lo que está diciendo es que hace un poco de lo que todos nosotros hacemos, pero sin estar profesionalmente capacitado para ninguna». Y entonces se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Y cuál es exactamente su especialidad profesional?». Yo tomé aire y respondí: «Soy ministro del Evangelio de Jesucristo, lo que significa que creo que Dios se ha dado a conocer por medio de la Biblia. Así que mi tarea, mi llamado, es mostrarle a las personas en la Biblia lo que Dios ha dicho sobre sí mismo, para que al volverse a Él por medio de Jesucristo, las personas puedan encontrar el perdón y el poder de Dios para vivir una vida nueva en este mundo que le agrade a Dios. Y luego, al morir, vivir la vida eterna en su presencia. Ese es el Evangelio por medio del cual somos salvos y el cual defendemos. Que Dios nos conceda la gracia de comprenderlo, vivirlo y compartirlo de todas las maneras posibles con un mundo perdido, todo por amor a Jesucristo y para su gloria suprema. Oremos. Padre, te damos gracias porque has venido a hacer por nosotros en Jesucristo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, ni tampoco por los demás. Te damos gracias porque hoy eres mucho más que nuestro maestro, nuestro profeta, nuestro sacerdote, incluso más que nuestro rey. Gracias porque eres nuestro Salvador. Que nunca busquemos llevarnos ni una pizca de tu gloria, ni de forma individual ni colectiva. Más bien, recibe la adoración de nuestros corazones. Haznos fieles a este Evangelio y, oh Dios, por tu misericordia, haznos fructíferos en este Evangelio para alcanzar a un mundo perdido al cual Cristo ha venido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué manera tan apropiada de concluir nuestra serie sobre la carta a los Gálatas, titulada Entendiendo el Evangelio. El mensaje de hoy se titula El Evangelio glorifica a Dios. Y es un gran recordatorio de que el Evangelio no se trata solo de que nuestro pasado ha sido perdonado o de una entrada futura al cielo, sino también de cómo podemos enfrentar los desafíos de la vida hoy. Muchos cristianos entienden que el Evangelio significa que sus pecados pueden ser perdonados y que irán al cielo algún día después de morir, pero no han comprendido el poder y la presencia de Cristo en sus vidas hoy. Este fue el último mensaje de la serie Entendiendo el Evangelio. Si quieres volver a escuchar alguno de los programas o enviárselo a un amigo, visita abrelabiblia.org para explorar nuestra biblioteca completa de enseñanzas. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú.